Ahora vamos a ir a la sección de resolviendo mitos. ¿La ansiedad puede desaparecer sola? No, como ya había mencionado anteriormente, no desaparece solo porque sí, sino que necesita de un tratamiento y también, como decían las psicólogas, va a depender de cuánta durabilidad tenías con ese trastorno, también su severidad, de que el tratamiento psicológico sea el adecuado, de la colaboración del paciente. Es muy importante que el paciente quiera cambiar realmente. Entonces no desaparece solo. Ok. Otro mito que viene a cuestionarnos aquí es, si tengo ansiedad, ¿necesito medicación? No necesariamente. La gente piensa que siempre se va a necesitar la medicación. Sin embargo, recordemos que hay la ansiedad normal o adaptativa y la desadaptativa. Cuando nosotros hablamos de un trastorno de ansiedad, también se necesita hacer siempre una valoración psiquiátrica. También la ansiedad funciona con con 3 o 4 neurotransmisores, pero los más comunes que son la serotonina y la noradrenalina. En caso de que el tratamiento psicológico no funcione o el nivel de ansiedad ya sea muy elevado, lo que nosotros hacemos casi siempre pues, es hacer una referencia psiquiátrica, es decir, mandarlo con un médico especialista para que él pueda hacer esta valoración y determinar si hace falta. Casi siempre la ansiedad es por falta de serotonina o noradrenalina, y entonces ahí sí, dependiendo de los estudios que se le hagan, va a determinar si es necesaria o no la medicación. Sobre todo tiene mucho que ver también con la sintomatología que estén presentando. Ya cuando la sintomatología tal cual interfiere en su día a día, cuando la persona ya no es capaz de controlar estos pequeños ataques de pánico, ya tiene insomnio, ya no come, ya tiene como muchas cuestiones conductuales que lo están afectando, entonces sí es más recomendable, bueno, no es recomendable, más bien, sí se diagnostica y por lo tanto sí existe la posibilidad de medicación, pero no siempre. Eso también es un mito, que solamente nosotros con medicación controlamos la ansiedad. Cuando la ansiedad es moderada, se puede controlar perfectamente con terapia, haciendo pequeños cambios, con técnicas de relajación también, y sobre todo con reestructuración de pensamientos. Ok, es muy importante hacer esta diferenciación o puntualizar que no siempre se necesita la medicación. Ahora, y también ahí quisiera hacer eso. No se automediquen. O sea, yo sé que a veces la tía, la abuelita, la hermana nos dice, pues fíjate que yo fui con un psicólogo, con un médico, porque los psicólogos no medicamos, no somos médicos. Entonces algunos médicos recetan, ¿no?, para ansiedad, un tranquilizantes o algo así, y entonces pues a veces, pues como mi abuelita se toma esto, pues ya me tomé yo también 3 gotitas, ¿no? O como a mí me dijeron que a mi amiga se le quitó con esto, pues yo también compro y me automedico. Eso no es adecuado en ningún momento, ni con ninguna enfermedad mental, ni con ninguna enfermedad física. Siempre hay que recurrir a un especialista, y en este caso el especialista es el psiquiatra. Ni siquiera nosotros como psicólogos tenemos esa capacidad para medicar. Y ahora, continuando con los mitos, ¿con el hecho de evitar lo que me causa ansiedad, esta desaparecerá? No realmente, porque, bueno, por ejemplo, es funcional en su momento, ya que pues lo estamos evitando, pero esto va a tener repercusiones. Por ejemplo, cuando se vuelva a presentar esa situación o ese objeto, van a aumentar esa ansiedad, va a aumentar, va a tener niveles más altos. Algo también importante, mencionan los especialistas que cuando más tengamos contacto con el objeto, la situación, más vamos a tener ese control, pero es importante aclarar que esto va a ser por medio del tratamiento psicológico, ya que va gradualmente. O sea, empezamos tal vez con alguna técnica de imaginación hasta llegar a una exposición en vivo, pero eso igual va a depender de la evolución de la persona dentro del tratamiento psicológico. Así que no, o sea, no hay que evitarlo,
pero siempre y cuando sea con las medidas de un tratamiento. Ok. Y ahora, ¿las personas con ansiedad son frágiles o se podrían considerar frágiles? No. No, bueno, sí entiendo esa cuestión como de que se nos ha enseñado, nos han dicho que pues las personas que tienen ansiedad o que tienen alguna cuestión emocional que se les dificulta controlar, pues son débiles, son frágiles, son tontas incluso por no poder controlar ese tipo o afrontar ese tipo de situaciones, pero en realidad no lo son. Recordemos que cada uno tenemos recursos, tanto externos como internos diferentes, y que entonces, pues muchas veces nosotros podemos tener mayor control de ciertas situaciones por nuestro contexto, por nuestro aprendizaje, por nuestro estilo de vida, y otras personas pues no han generado o no han tenido la oportunidad de desarrollar esas habilidades, pero no quiere decir que sean frágiles. Incluso me voy a regresar. Al ser la ansiedad una respuesta emocional adaptativa, es algo prácticamente innato. Es algo que todas las personas tenemos y que entonces de ninguna manera nos haría frágiles. Solamente es el encontrar la manera de que esa emoción no controle mi vida, el generar habilidades, el generar herramientas, pero no, ni tener ansiedad, ni tener tristeza o depresión, ni tener ataques de pánico, ni tener inseguridad, ni tener nada de ese tipo de cosas nos hace débiles, nos hace frágiles, nos hace tontos. Simplemente nos hace diferentes e insisto, siempre se puede tratar. Eso es lo que siempre hay que tener en mente. Yo puedo controlar eso, solamente necesito aprender mediante el tratamiento, como lo dijo Araceli, a cómo hacerlo, pero eso no me hace frágil de ninguna manera. Al contrario, yo considero que hasta nos hace un poco más fuertes, porque reconocer algo que me han dicho que está mal o que no debería tener, y al reconocerlo, pues empieza la cuestión de querer modificarlo, la intención de querer cambiarlo, y por lo tanto pues nos hace más conscientes de nosotros mismos, de nuestras emociones y de cómo yo soy responsable de esas emociones y puedo controlarlas. Sí. Igual ya habíamos comentado antes que la ansiedad es multifactorial, se debe a condiciones ambientales, internas del sujeto, pero aquí otro mito es, ¿la ansiedad se origina por tener una infancia triste? No, o sea, podría ser un factor, no lo descartamos, pero no significa que sea así en todas las situaciones. Por ejemplo, hay personas que tuvieron una infancia muy estupenda, por así decirlo, y padecen ansiedad. Entonces, no necesariamente, pero sí puede ser un factor. Así es. No, es multifactorial, y entonces incluso las últimas investigaciones dicen que hay una parte inclusive de predisposición genética para que nosotros seamos propensos a padecer ansiedad, como con la diabetes, por así decirlo en esa analogía, ¿no? No quiere decir que porque mis padres lo hayan tenido, yo lo voy a desarrollar, depende mucho del contexto y de la situación también, y insisto, de mis herramientas cognitivas personales, pero no es un factor determinante que una infancia triste o una infancia no muy agradable sea un determinante ni para depresión, ni para ansiedad, ni para ningún trastorno mental. No es un determinante. Es multifactorial. Y ahora ya para cerrar, o para ir cerrando esta cápsula informativa, viene el último mito que dice, ¿cómo puedo ayudar? Más que un mito es una cuestión que se enfoca en la ayuda de las personas. ¿Cómo puedo ayudar a una persona que tiene ansiedad? Por ejemplo, podría ser, bueno, si no somos como tal especializados en la materia, lo único que podemos hacer es ofrecerles la pregunta de el cómo puedo ayudarte, porque esto va a ayudar a empatizar y a que la persona como tal se sienta más tranquila y solamente esperar a que nos dé una respuesta de qué es lo que necesita.
y tampoco asumir algo que no nos corresponde o decir seguramente necesita esto cuando no nos lo ha dicho. Aquí solamente queda esperar y no asumir. Igual algo muy importante que hay que rescatar es que a veces se llega a consumir sustancias como para olvidar ese tipo de ansiedad. Algo como importante es de que el consumir, por ejemplo, sustancias etílicas, tal vez en el momento funcione, pero esto va a repercutir y también puede llegar a una adicción. Entonces igual no es recomendable para nada consumir bebidas alcohólicas cuando nos encontramos en ese tipo o en esa sintomatología. Sí, como dice Otra Araceli. forma. Perdón, adelante, Katia. Bueno, que podría ser que tal vez, como decía Araceli, no es que necesariamente tienes que ser experto para ayudar a una persona en un ataque de pánico. Decíamos como tal que tenga ansiedad, pero si presenta ataque de pánico, podrías, por ejemplo, ayudarle con la respiración y empezar a calmar un poco la respiración y ir con ella hasta que vuelva la respiración a la normalidad, simplemente. Porque, pues, obviamente, como decía Araceli, le preguntas qué es lo que quiere, en qué quieres que tú le puedes ayudar, pero primero tienes que calmar su respiración si está en un ataque de pánico para que pueda contestar. Claro. Sí, cuando son ataques de pánico hay especificaciones, como dice Katia. Primero hay que estabilizar a la persona a nivel corporal, a nivel fisiológico, que pueda controlar su nivel su ritmo cardíaco y su ritmo respiratorio, y entonces para poder preguntarle en qué te ayudo, ¿no? O sea, ¿qué quieres? Comúnmente cuando es una ansiedad que no está como tan intensa, sino más bien menos intensa, pero muy frecuente por ahí, preguntar sirve muchísimo, es lo mejor porque a cada persona funcionamos diferente. Entonces tal vez para mí sea necesario que me abraces, pero para otra persona no. Para otra persona sea necesario que la escuche solamente, ¿no? Para otra persona sea necesario que le digas alguna otra cosa para que deje de pensar en lo que está pensando. Entonces sí, ayudar a una persona con ansiedad tiene mucho que ver con lo que la otra persona necesite en ese momento. Yo creo que la mejor manera de ayudar pues siempre es ser empático. ¿En qué te ayudo? ¿Qué necesitas? Aquí estoy para ti. Y sobre todo no juzgar. Eso de échale ganas, ya no pienses así, no te sientas así, pues obvio que ya se les había ocurrido, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, a veces cuando nosotros decimos eso, sé que es de buena intención, sé que es con buena voluntad, pero al final pues también es como desvalidar lo que ellos están sintiendo, y muchas veces eso les genera otra ansiedad que ya ni siquiera les puedo decir cómo me siento, porque entonces piensan que estoy loco, porque piensan que es mi culpa, porque nadie me entiende. Entonces es más importante como, bueno, cómo te sientes, yo te escucho, y en caso de que yo pueda hacer algo, solo pídemelo, y si está dentro de mis posibilidades, pues yo lo haré. Okay. ¿A alguien le gustaría agregar otro tipo de comentario? ¿Otra propuesta? No solo enfatizar en si detectan alguna situación, llegar a contactarnos sería importante. Yo creo que sería lo más adecuado, con un especialista, no automedicarse, como ya bien mencionaba la psicóloga, y creo que serían las recomendaciones más específicas que yo podría rescatar. ¿Sabías que el famoso pintor nórdico Edvard Munch realiza una obra llamada Ansiedad? Esta obra, realizada en el año 1894, es un perfecto retrato de los sentimientos e incertidumbres que provoca una de las emociones más comunes entre la humanidad. La ansiedad provoca un sentimiento nervioso e insofocable, además de un dolor interno persistente que busca la solución con algún ente que alivie y sacie inmediatamente esos sentimientos negativos. De igual manera, esta obra está enmarcada en un escenario que ya desarrolló el pintor en su famosa obra El Grito. Este aspecto ondulante y de colores tan personales refleja una situación que vivió el pintor, la cual provocó una visión que le llenó de un miedo profundo. En este caso retrata la ansiedad, que a su vez es una de las situaciones que acompañan y están relacionadas en muchas ocasiones con el miedo,
Munt, como en su obra hermana, retrata un imaginario que enmarca una ciudad que parece al fondo inundada por una situación infernal. En este lugar se retratan varios personajes que encarnan la ansiedad de distintas maneras. La mujer que está situada en primer plano es la que más llama nuestra atención, la cual abraza su cuello, dando una apariencia de asfixia. Esta representación es muy característica, ya que transmite una sensación agobiante, así como asfixiante en nuestro cuello y pecho, además de esa autolesión que provoca nuestro propio cerebro en nosotros mismos. Nos muestra un rostro expresivo, un rostro en el que los ojos se le salen de sus órbitas. Además, la chica parece estrangularse e hincharse como si de un globo se tratase. Finalmente, el resto de los rostros muestran unas facciones que se van diluyendo cuando más alejados se muestran. Algunos parecen espectros borrosos que aparecen en la mente para diluirse y desaparecer. Cuando tenemos ansiedad, muchas veces vemos fantasmas en donde no los hay. Estos se apoderan de nosotros, de nuestros miedos, temores y pensamientos. El exceso de dichos pensamientos y preocupaciones se ven reflejados en esta obra de una manera perfecta. Ansiedad escénica. La exposición a un público y la percepción de una posible evaluación negativa puede generar emociones como la ansiedad y el miedo, e incluso estas pueden llevar a los artistas a los extremos del terror. Cuando estas emociones afectan negativamente el trabajo del artista, se denomina como ansiedad escénica. Sin embargo, esto no debe ser etiquetado como una fobia social, ya que la ansiedad escénica, el miedo escénico y la timidez frente a acontecimientos sociales con una audiencia desconocida son comunes, a no ser que la ansiedad o evitación conduzca a un deterioro clínicamente significativo. Es definido como una experiencia de angustia que aminora las habilidades en un contexto público. Es un hábito de aprensión angustiosa sobre la reducción real de las aptitudes interpretativas en un ambiente público. En la actualidad, la mayoría de los artistas presentan miedo escénico, lo que en muchas ocasiones los paraliza y puede que perturbe sus exposiciones en escenario. La presión de la audiencia y la competitividad son solo dos causas, pero, sin duda alguna, el miedo escénico es el problema que más incapacita y que más sufren los estudiantes y profesionales. Pero tranquilos, calma, para eso tenemos la atención psicológica. Y en la siguiente cápsula, tips y consejos de ansiedad.